Seguimos en primer plano. Cuando nos fuimos a la pausa, le comentábamos de cómo la gente estaba rotando los centros del Ministerio de Salud Pública donde se están realizando las pruebas de antígeno y pruebas PCR para detectar el COVID-19. Vamos a ver este trabajo de Rosalba Escalante del equipo de N Noticias sobre esta asistencia de ciudadanos que por muchas razones, ustedes saben que ahora andan unos virus gripales, está la influenza y está golpeando muy fuerte esos virus gripales, con dolor de garganta, secreción nasal, dolores corporales, fiebres, y entonces, en medio de toda la pandemia del COVID, pues la gente, uno se confunde, ¿verdad? Y puede ser que que usted diga, tiene COVID, y lo mejor para esto es entonces hacer una prueba para descartar, es lo correcto. Entonces esto ha llevado a que los centros del Ministerio de Salud Pública, donde se realizan las pruebas de COVID, estén abarrotados de ciudadanos porque allí son gratis. Recuerde que en los laboratorios la antígeno cuesta alrededor de 1.800 pesos y una prueba PCR cerca de 5.000 pesos. Vamos a ver este trabajo. Mientras avanza el día, más larga se hace la fila de personas que, desafiando el candente sol, esperan a las afueras del Ministerio de Salud para realizarse su prueba PCR, momentos en que las autoridades han confirmado el primer caso importado de la variante del COVID-19 Omicron. Diversas son las causas que mueven a quienes llegan a la unidad móvil instalada en la parte frontal de la entidad a tomarse la prueba, entre ellas síntomas sospechosos del virus. ¿Qué síntomas te sientes? Dolor de cuerpo, fiebre, calofrío, dolor de espalda. Por gripe y fiebre. ¿Desde cuándo tienes esos síntomas? El día de Nochebuena a mí me dio fiebre, pero sigo con la gripe. Pero también están aquellos que por motivos de intervención quirúrgica deben descartar la presencia del coronavirus en sus cuerpos y los que por alguna razón se niegan a vacunarse y que cada semana deben presentar una prueba negativa en sus lugares de trabajo. Esta es la tercera prueba que yo me hago porque es para una cirugía de esta mano y he tenido algunos contratiempos y se me ha ido pasando y espero que esta sea ya la última. ¿Tiene algún síntoma? No, gracias a Dios no. Son recomendaciones del trabajo. Para poder entrar, sí. ¿Por qué no te has vacunado? No. ¿Tienes que hacérsela cada cuánto tiempo? Cada 7 días. No tengo ningún síntoma, nunca he tenido síntomas, no sé lo que es el COVID, nunca me ha dado COVID. Me la estoy haciendo solamente por ir al trabajo. Aunque manifiestan temor ante la confirmación del primer caso de Omicron, la variante más contagiosa del COVID-19, los consultados difieren entre si se debe o no volver al toque de queda. En lo que sí coinciden es en que se deben tomar mayores precauciones a la vez que hacen un llamado a la conciencia ciudadana. Sí, siempre hay temor, si hay una variante, imagínense, nosotros somos muy dados a estar sin mascarilla y sin nada, y eso es lo que nos pasa, nos vamos a contagiar todos. Bueno, si sigue así lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente contagiada, que ni siquiera lo sabe. En cuanto en los que yo pienso, sí, debe de ser, porque la gente a veces no nos estamos cuidando uno a otro, y si el distanciamiento que tengamos que tener sea la manera de prevenir, se debe de hacer. Más restricción de la persona, que menos aglomeraciones, para que la gente no se contagie, todo eso. ¿Tú crees que se debería volver al toque de queda? Bueno, no sé decirte ahí, no, pero hay que tener precaución. De acuerdo a las autoridades, el primer caso de Omicron fue importado desde Sudáfrica con sintomatología leve, por lo que la persona afectada recibió asistencia médica ambulatoria y evolucionó de manera satisfactoria. Rosalba Escalante, EN Televisión. Mientras tanto, en los Estados Unidos se han disparado los casos de contagios. Ahora que está circulando y se ha convertido o va camino a convertirse en la variante dominante, la Omicron. Y esto es importante porque Estados Unidos ha sido el país más golpeado por la pandemia del coronavirus. La cantidad de muertos, la cantidad de personas infectadas, la saturación en un momento dado, en los diferentes picos y olas que ha vivido Estados Unidos en medio de la pandemia, pues ha golpeado fuertemente el sistema de salud de los Estados Unidos y se ha cobrado la vida de miles de estadounidenses y mientras tanto cientos de miles
han resultado infectados por el coronavirus. Ahora Omicron, que es la variante que está de moda o que está en boga en medio de la pandemia, ha llegado a los Estados Unidos y aunque todos los reportes hasta el momento indican que los síntomas de Omicron son leves, que apenas son parecidos a los de un resfriado o de una gripe. Entonces uno se pregunta, si los mismos científicos y los mismos estudios hasta ahora, que son preliminares porque es una variante nueva, se está estudiando, se está investigando, pero si los síntomas indican que es leve, que incluso es mucho más benigna que la variante Delta, que es la más peligrosa y la que estaba dominando en el mundo. Entonces, ¿por qué la desesperación en el mundo y en los gobiernos sobre todo? Porque recuerden que muchas de estas decisiones de vacunas, de encierro, de toque de queda, la toman los gobiernos, los políticos, no los científicos. Entonces son decisiones políticas mayormente. Aplicar una tercera, una cuarta dosis generalmente viene de la mano de decisiones políticas. Entonces, en medio de todo esto, la población carente de información por un lado y consumiendo desinformación por otro lado a través de las redes con informaciones que no son fidedignas, que no son verdaderas, pues esto afecta mucho. Vamos a ver este trabajo, si lo tenemos listo, de La Voz de América, sobre el aumento de contagios del COVID en los Estados Unidos. En Estados Unidos, los contagios por coronavirus siguen en incremento sostenido de acuerdo a cifras oficiales. El Departamento de Salud contabiliza más de 175,000 nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas en todo el país. Expertos en salud pública advierten que estos registros pueden aumentar de manera crítica tras la celebración de la Navidad. Así también lo teme la población. Los contagios se explotaron con la cuestión del Omicron, pensábamos que ya habíamos superado, pero no. Nos confiamos y ahora los contagios aumentaron muchísimo. Pero igual creo que la gente se reunió. Sí hubo diferencia, hubo gente que no se reunió porque estaba enfermo. Yo tengo amistades que estuvieron enfermos y no nos pudimos reunir el 24. Los centros de detección del virus muestran filas concurridas. Incluso hay poca disposición de pruebas caseras. Algunos atribuyen al cansancio del aislamiento el apego parcial a las recomendaciones sanitarias. Yo te digo una cosa, la gente siempre se reunió, la gente siempre estuvo junta y hay cantidad de personas de que están infectadas, pero sin embargo se reunieron y eso. Yo pienso que ya la gente está diciendo, bueno, si no vamos a morir, que nos muramos y ya. Jurisdicciones como Nueva York contabilizan aumento en las hospitalizaciones. Estas complicaciones motivan a reiterar la prudencia en la ciudadanía. Tú tienes dos opciones, te aíslas del problema o te insertas en la solución. Estamos en la solución. La solución es que la gente debe protegerse, debe cuidarse. Por otra parte, los CDC flexibilizaron a 7 días el aislamiento del personal de salud infectado para garantizar profesionales en los hospitales en medio de la creciente ola de contagios. José Perralete, Voz de América, Miami. Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, en Nueva York, el estado de Nueva York, comenzó este lunes la obligatoriedad de estar vacunados para empleados privados. Los empleadores deberán verificar el estado de vacunación de los trabajadores y quien no esté al día sería multado, aunque el gobernador dice que no quiere multar a nadie, las empresas y demás, pero que hay que observar la obligatoriedad para los empleados privados de estar vacunados con al menos una dosis anti-COVID. Eso es en Nueva York. Entonces, las multas parten de un valor de $1,000. La nueva normativa también prevé que todo aquel que quiera comer en un restaurante y tenga 12 años o más deberá presentar la documentación de la doble dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo mismo ocurre con los gimnasios y los eventos de entretenimiento en interiores. Todo eso está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, en medio de los casos de contagios del coronavirus. Entonces, una cosa es persuadir y otra cosa es obligar.
Aquí en la República Dominicana ya hemos compartido con ustedes la decisión del gobierno de comenzar a aplicar una cuarta dosis del biológico que se está utilizando como terapia médica para combatir el COVID. Mientras tanto, el gobierno dice no va a haber toque de queda. Es decir, no vamos a cerrar el país, no vamos a tomar medidas restrictivas porque no se puede parar la economía. No somos locos, ¿eh? El país ha estado creciendo, el país ha estado abierto, los centros de diversión, tenemos fiestas y espectáculos por todos lados y eso es parte de la apertura que ha vivido el país y del turismo que se ha recuperado constantemente el ministro de Turismo da cifras récord de lo que alcanzamos mes por mes. Entonces, el gobierno, sabiendo que la economía dominicana está fortaleciéndose, tenemos indicadores de que la economía va a terminar con un crecimiento robusto este año, no va a tomar una decisión de volver al toque de queda y de volver a aplicar medidas restrictivas, aunque hay algunos sectores que quisieran que eso se aplicara, ¿verdad? Entonces, lo que dice el presidente Luis Abinader, que hay que aprender a convivir con el COVID, porque lo vamos a tener entre nosotros. La decisión del gobierno de aplicar una cuarta dosis, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud pide cautela para aplicar una tercera. Claro, la Organización Mundial de la Salud no rige la materia de salud para sus países miembros. Da orientación y sugerencia, pero cada país toma su decisión particular para adoptar sus políticas. Entonces, aquí, evidentemente, cuando se comenzó a aplicar la tercera dosis, se desalentó a una gran parte de la población por muchas razones, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos para la cuarta dosis y hay que ver qué va a pasar con esa población, como les decía, casi 7 millones de dominicanos que tienen la primera dosis y que algunos se han puesto en los últimos días esa primera, pero más de 6 millones tienen meses que se colocaron esa primera dosis y no se motivaron, no fueron, tuvieron miedo, lo que sea, o las reacciones que le provocó la vacuna, cualquier razón les impidió ir a colocarse la segunda dosis. Ahora vamos para la cuarta. Esta mañana el ministro de Salud anunciaba que a principio de año se va a comenzar la vacunación con niños con edades entre 5 a 12 años. Y entonces, todavía en algunos países, Chile y unos que otros países, se comenzó ya a aplicar la vacunación a los niños. En Estados Unidos también. Entonces, hay que ir con cautela, hay que ser muy cautelosos, sobre todo con medicamentos y estos biológicos que son experimentos médicos, porque vamos a estar claros en eso, que es parte de esas verdades que no se le dice a la gente, para no asustar, para que la gente tenga confianza, pero la confianza se gana cuando somos transparentes y hablamos toda la verdad. Y por eso mucha gente se resiste. Mire, convencer al dominicano ahora de que tiene que ponerse una cuarta dosis contra el COVID va a ser sumamente difícil, o a una gran parte de la población dominicana. Y con miedo no se logra, asustando no se logra, coartando libertades no se logra, impidiéndole a gente, porque dígame usted, mire lo que pasó en Australia, un país con un alto nivel de vacunación. En Austria se comenzó a culpar a los no vacunados de los picos y los contagios que se estaban dando allí. En una semana obligaron a que ningún no vacunado saliera a las calles, al menos que fuera a comprar alimentos o algo de urgencia. Los encerraron. Una semana después, en esa misma semana, aumentaron los contagios. Y entonces el gobierno decidió ¿qué? Encerrar a los no vacunados y a los vacunados. Ahora estuvieron todos, ¿verdad? ¿Y qué nos demuestra todo esto? Que debe haber un cuidado personal. El cuidado debe ser suyo. El uso de mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos, que es lo que nos ha dado resultados desde el principio de la pandemia. Y grandes científicos y médicos reputados insisten en esto. Incluso científicos japoneses dicen que el uso de la mascarilla
previene mucho más del contagio del COVID que las vacunas. Pero no le hemos hecho caso a eso. ¿Por qué? Porque queremos irnos, por un lado, lo comercial, que es lo que nos venden los fabricantes y las grandes potencias, porque es parte del negocio en medio de la crisis por la enfermedad y la pandemia, y entonces por la facilidad de vamos a vacunarnos y salimos de esto. Y estamos viendo ahora que la variante Omicron se contagian los vacunados y los no vacunados. Y que los vacunados que se contagian de Omicron son propagadores de la variante a los no vacunados, es decir, contagian a los no vacunados. Y así está la confusión en el mundo. Así anda el mundo y la gente. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, cuando se dicen las cosas a medias, cuando las dosis se dan por cucharadita, entonces la gente comienza a tener ese tipo de problemas. Pero así andamos, que el Señor nos cuide y que el Señor nos proteja. Mire, señor director, vamos a colocar el video del hombre que bajo los efectos del romo, no el ron, no, sino el romo, y dice él que estaba también bajo los efectos de droga, se robó una patrulla de la Policía Nacional, y salió por ahí como loco. Sí, mírelo ahí. Eso fue en el municipio de Villa González, de Santiago. Atropelló, golpeó, chocó a un policía motorizado, chocó varios vehículos que estaban estacionados ahí. Eso fue en un drink, un colmadón, una beventina, una celebración. Los policías se desmontaron, dejaron el vehículo con la llave ahí encendido y entonces él bajo los efectos del romo, míralo ahí cuando choca al motorizado, al policía motorizado. Y se fue en su guagua, una aventura, ¿verdad? Pero le echaron el guante. Evidentemente lo atraparon. Va a ser sometido a la acción de la justicia como debe ser. Pero vamos a ver las declaraciones, señor director, de lo que dice el señor Arturo López Silverio. Ahora un poquito más en sus cabales después que se le pasó el humo, esa borrachera que tenía, esa embriaguez que tenía esa noche. Y vamos a ver lo que dice ahora, mírelo ahí, al ciudadano. Póngalo, señor director. Como me monté en la guagua y vi que la guagua está sola, como hay quien dice, me monté 2 veces y me desmonté y no vi policía en ningún momento. Yo dije, no, pues esto me lo dejan aquí, fue un juguete para que yo dé una vuelta. Y salía de una vuelta, yo lo que estaba era borracho, drogado. Yo me disculpo con la Policía Nacional y con todo y que yo tenga que disculparme. Y si tengo que pagar por lo que hice, ok, que la justicia haga su justicia, pero yo no soy una persona así. Yo lo que estaba era borracho, drogado, y me disculpo. Y la policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí lo que andan es pidiendo y tiempo pidiendo. Señor Arturo, parece que el humo no se le ha pasado bien, o los efectos de lo que usted se bebió, o se fumó, o se inyectó, según sus propias palabras, porque usted está acabando a la policía. Le está pidiendo disculpas a la policía por la mala acción que hizo al montarse en la patrulla policial, atropellar a un agente motorizado de la policía, dañar propiedad privada, varios vehículos. Entonces usted, señor Arturo, lamentablemente va a tener que enfrentar a la justicia por la acción que hizo, aunque usted confiese estar arrepentido, porque usted pensó que era un juguete que le habían puesto ahí para divertirse. Y no, esas centellas y esas luces de la patrulla no eran un juguete para usted. Señores, nos vemos mañana en Primer Plano.